días, hola. Familia Cornerstone Latino. Es un gusto y un placer saludarles a través de este medio. Así es un honor poder entrar a sus hogares esta mañana y esperamos que disfruten del tiempo de adoración, de alabanza y que disfruten el mensaje que se traerá esta mañana. Muchas gracias, esperamos que disfruten de este servicio y esperamos pronto poderles ver y poderles saludar. Bendiciones y que disfruten el resto de su día. Eres tú mi primer amor, Jesús mi Rey, Jesús mi Dios, el autor de mi salvación, que con poder me redimió. Eres tú mi primer amor, eterno y fiel, libertador. Libre soy por tu gran amor, Jesús el Rey de mi corazón. Con su sangre pagó, con poder resucitó. Jesús, mi Dios, todos mis días yo declararé tu amor. A donde tú me guíes yo iré, Señor, nunca te dejaré. Mi primer amor es tu Señor. Con su sangre pagó, con poder resucitó. Con su sangre pagó, con poder resucitó. Jesús, mi Dios, todos mis días yo declararé tu amor. A donde tú me guíes yo iré, Señor, nunca te dejaré. Mi primer amor eres tú, Señor. Jesús, mi Dios, todos mis días yo declararé tu amor. A donde tú me guíes yo iré, Señor,
Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Oh, y como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, y que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Y solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, Señor. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús.
Jesús, Jesús. Buenos días, familia Cornerstone Latino, y por supuesto bienvenidos a todos los que nos visiten esta mañana. Por si acaso usted no me conoce, mi nombre es Jesse González y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa iglesia Cornerstone Latino en la ciudad de Anaheim, California. Iglesia, muy pronto vamos a estar reuniéndonos nuevamente en nuestra capilla, exaltando el nombre del Señor juntos en armonía, y no espero poder llenar este cuarto de alabanza y de exaltación a nuestro Rey por su bondad, por su grandeza, su fidelidad a nosotros. Y de verdad que me hace muy emocional poder pensarlo, que muy pronto vamos a estar alabando juntos nuevamente. Así que por favor mantengan eso en oración, y voy a tratar de enviarles un comunicado muy pronto. Tengo la fecha en mente, pero no me quiero adelantar. Y muy pronto les vamos a enviar el informe, ¿ok? Así que por favor tengan eso en oración, pero quiero que ya vengan anticipados, vengan con anticipación de que vamos a empezar a reunirnos nuevamente. Lo que sí les puedo decir es que va a ser este mes, así que ya, estén preparados. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio hablando acerca del poder. Y vamos a continuar como la segunda parte del mensaje de la semana pasada, hablando acerca del poder de las palabras. ¿Por qué no entregamos este tiempo y démosle a nuestros corazones, nuestras mentes al Señor? Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa, transformadora, que nos instruye, Señor. Pedimos que esta mañana nos instruyas, Señor. Venimos con corazones atentos, dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, mientras profundizamos nuestro conocimiento acerca del poder de las palabras, Señor, ayúdanos a ser atentos y a ser intencionales con las palabras que usamos, Señor, cuando hablamos con otras personas, cuando hablamos contigo, Señor, cuando nos dirigimos a ti, Señor, reconocer la importancia de estas palabras. Y así como en este salmo, Señor, los hombres que estaban profetizando esencialmente, cuando leían esta palabra, estaban haciendo recordar lo que tú prometes, Señor. Y nosotros estamos llamados a hacer la misma cosa. Y queremos, Señor, profundizar esa relación contigo para poder, lo que salga de nosotros, lo que abunde en nuestro corazón, seas tú. Para lo que salga de nosotros, Señor, seas tú también. Sean las palabras tuyas que solamente traen vida, traen restauración, traen sanidad y traen esperanza, Señor. Te damos gracias por esa promesa, por ese honor de poder invocar tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No invocar. Dije invocar. Quiero hacer una clarificación. La semana pasada usé ese nombre, esa palabra, porque yo, como pienso en inglés, yo dije invoke. Alguien me corrigió y doy gracias que me ayudó, con tanta gracia que me lo dijo. Y sí, que Dios me lo bendiga, hermano, por exhortarme de esa manera. Pero, y gracias por su paciencia también. Pero la palabra que queremos declarar, la palabra de Dios, lo que queremos, lo que salga de nosotros, de la abundancia de nuestros corazones, sea la declaración de la palabra de Dios. Quería hacer esa aclaración. Así que si usted vuelve a ver ese mensaje, simplemente cuando yo diga invocar, reemplace esa palabra por declarar la palabra de Dios. ¿Ok? Anyway, el mensaje de la semana pasada hablamos acerca del poder de la palabra, de las palabras, ¿verdad? Y nosotros tenemos esta autoridad de hablar la palabra de Dios con expectativa, que la palabra de Dios alineado con nuestra fe provoca cambios. No hay debate. La palabra de Dios provoca cambios en uno. Y cuando nosotros alineamos y declaramos la palabra de Dios, hay poder en lo que Dios ha declarado, ¿ok? Porque lo que estamos esencialmente haciendo es alineando
alineando nuestras palabras con lo que Dios, lo que ya es la voluntad de Dios y lo que Él ya tenía, Él ya tenía planeado desde el principio, ¿verdad? Nuestra vida, hermanos, se alinea con la palabra de Dios. Debemos alinear nuestras vidas con la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender cómo hablar nosotros palabras que coincidan con la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en el contexto de la vida de Abraham. Yo sé que muchos conocen la historia de Abraham y es cuestión de cómo nosotros podemos comunicar con expectativa, tener un corazón expectativo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque es algo que Dios ya ha prometido. Y en Génesis 12 vemos que Abraham es llamado de su tierra, de donde él ya tenía 75 años cuando Dios lo llamó, y entonces él estaba muy confortable en su situación, pero Dios lo llamó fuera de su confort, fuera de su situación, fuera de lo que él conocía, de todo lo que él conocía, porque tuvo que irse con su esposa, tuvo que llevar su familia, y se fueron en esta jornada a través del desierto para llegar a una tierra que Dios les iba a mostrar. Entonces veamos en Génesis 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Wow, entonces a los 75 años, Abraham le cree a Dios y se lleva a su familia a esta tierra desconocida, que eventualmente vemos que es la tierra ahora que llamamos Israel, ¿verdad? No tuviéramos un Israel si no fuera por la obediencia de Abraham. Y hay muchas cosas, por supuesto, que ocurren en la vida de Abraham durante esta jornada que él tomó, pero para ir, como mi introducción fue un poquito más larga, voy a brincar al punto. En Génesis 17, después de estos 24 años, vamos a ver, a los 99 años, Dios le vuelve a hablar a Abraham. Y le hace recordar nuevamente esa promesa. Dice en Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mira, Dios se revela a él como el Todopoderoso, le pide que camine perfecto. En otras palabras, la traducción sería que camine en integridad, que camine en pureza, que camine en santidad, por supuesto. Versículo 2 dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Recordemos que también Dios le había prometido a Abraham y a Sara que iban a tener un hijo, pero ellos como que se habían dado por vencidos porque no había ocurrido ya después de 24 años. Y lo que pasa es que Sara convence a Abraham a tener un hijo con su concubina, ¿sí? Con su concubina, yo creo que se dice, y con su doncella, también es otra manera de decirlo. Y a los 99 años, aunque él no fue ellos tienen a Ismael, con la concubina tienen a Ismael, que no fue hijo de la promesa, pero a los 99 años Dios le vuelve a recordar a Abraham de la promesa que le había hecho. Y se han dado cuenta, hermanos, antes de seguir, cómo Dios a nosotros siempre nos da promesas que son, humanamente hablando, son imposibles, pero solamente son posibles a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y gracias a Dios que ese Espíritu Santo vive en usted y vive en mí.
naturalmente son cosas que no hay posibilidad, no hay solución, pero Dios siempre hace la manera, o siempre crea una manera de traer hacerlo realidad, ¿verdad? Eso a usted le debe traer ánimo, le debe traer aliento de que ese es el Dios en cual nosotros servimos, al Dios en cual nosotros alabamos y que confiamos. Y algunos de ustedes se encuentran desanimados, se han encontrado por vencido, se han dado por vencido, perdón. Pero quiero que nos demos cuenta en ese patrón de las Escrituras, cómo Dios siempre cumple lo que Él dice que va a hacer. Y tenemos que ver que entre más imposible se ve la situación, más grande el milagro que Dios hace, ¿verdad? Porque la persona que lo está percibiendo, pues estamos viendo una posibilidad, pero nuestra fe tiene que estar más. Tenemos que, nuestra fe y nuestra confianza en Dios tiene que ser aún más grande que el obstáculo que estamos viendo. Y Dios le dijo a Abraham, vas a ser padre de muchas naciones. Y él, ¿qué pensará? No, bueno, ni siquiera tengo un hijo. ¿Cómo voy a ser padre de muchas naciones? Necesito por lo menos tener un hijo para hacer eso. Y en el Génesis 17:5 dice, y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esa palabra Abraham, su primer nombre, antes de que le cambió el nombre a Abraham, esa palabra Ab significa padre, la palabra Ram significa alto, y juntos es padre alto, o padre excelso, o padre exaltado. Y en esos días los nombres eran dados con designaciones o anticipaciones a quién iba a ser esa persona. Imagínate, tu nombre será Abraham, pero las personas vienen y le preguntan, hey, brother, ¿cómo te llamas? Oh, ¿cómo estás? Oh, yo me llamo Juan. ¿Y tú? Oh, yo me llamo Abraham. Padre exaltado. Oh, sí, ¿dónde están tus hijos? Oh, no los tengo todavía. No. Y la persona dirán, ok, se le fueron los enanitos al bosque, este maje, o está loquito, ¿no? Y a veces eso nos pasa a nosotros. Cuando tú vives por fe y estás creyéndole a Dios que algo va a ocurrir y tú le estás diciendo a las personas, sí, estoy creyéndole al Señor por una promesa, los no creyentes siempre te van a decir, tú estás loco, you're crazy, ¿no? Y no entienden ese aspecto de la fe, que estamos aferrados a las promesas de Dios, que se adjuntan nuestras oraciones y nuestra fe, se adjuntan a las promesas de Dios, y eso es lo que va produciendo fe. Pero no es fe en vano, no es fe a algo que no exista, sino que sabemos, estamos confiados, estamos seguros de que Dios va a cumplir lo que dice lo que va a hacer. Y es como nosotros proclamamos la palabra de Dios en su contexto. Debemos de aplicarlo siempre en su contexto, ¿verdad? Como si Dios dice que tú vas a hacer, ¿cuánto fue que lo hablé? Hace un par de semanas que hablé. Si sabemos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, y un hijo está perdido, o su esposo o su esposa está perdida, o sabemos que Dios desea que esa persona sea salva, pues yo voy a declarar la palabra de Dios, de que Señor, tu voluntad es que esa persona no se pierda, por muy alejado que se vea. Usted no termine de declarar vida, no termine de declarar verdad sobre esa persona, y no se dé por vencido, no se dé por vencida. Al contrario, es hermosísimo ver cómo Dios transforma situaciones que se ven muy imposibles, y tenemos esa realidad de la palabra de Dios que es tan poderosa, trae tanta autoridad y cambia la mentalidad, cambia la vida de personas. Y todos los que estamos aquí que confesamos a Jesús, que estamos atentos a lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando,
porque estamos haciendo más que leer, estamos escuchando a Dios hablarnos cuando estamos leyendo la palabra. Podemos testificar de lo hermoso de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y aún no ha terminado. Y recuerde que Dios le cambió el nombre a usted cuando fue restaurado, cuando usted se convirtió en hijo de Dios a través de la sangre y la confesión de Jesucristo como su Rey y Salvador. Su identidad fue cambiada de muerte a vida. Su posición ante los ojos de Dios, usted es hijo, hija de Dios. Y cuando nosotros proclamamos continuamente la palabra de Dios, las palabras que Dios nos dice no son simplemente pensamientos positivos. Usted sabe que eso también es muy peligroso, porque a veces personas hablan así, la meditación es muy buena, pero a veces están hablando acerca de meditación en meditación oriental, que es, por decir, que usan voy a usar el ejemplo del yoga, y personas dicen, oh no, es que el yoga es bueno, sí, no, pero el problema es que a veces por ignorancia, ¿verdad? Por a veces yo no sabía, pero entre más me daba cuenta, hay otros trasfondos detrás del yoga. Por ejemplo, uso este como ejemplo, hay otros ejemplos, pero uso este, de que usan cuando hablan ellos de meditación oriental, cuando hablan ellos de meditación, de ir y buscar, es cuestión de sacarse todo lo malo, todos los pensamientos malos, toda la energía mala que uno tenga adentro y llenarse de solamente cosas positivas. Pero dice la palabra que no hay nada bueno en el hombre. Entonces, si lo vemos en contexto bíblicamente hablando, si yo no tengo nada bueno que ofrecer, ¿de qué me tengo que llenar? Cuando la palabra habla acerca, la Biblia habla acerca de meditación, está hablando de nosotros leer la palabra de Dios y lo describe como va a sonar un poco, y seguro han escuchado esta analogía, que es como una vaca. ¿Sabe? La vaca tiene, no me acuerdo, 7 estómagos o 4, no me acuerdo cuántas que tiene, pero tiene más de un estómago, y mastica la comida, se la traga, la vuelve a vomitar y la vuelve a masticar. Suena un poco medio gross, pero así es. Nosotros la palabra de Dios la leemos y la meditamos, la masticamos, esencialmente la comemos, la masticamos y luego regresa y la volvemos a masticar y le sacamos todo el jugo, y siempre, nunca, la palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra, de hecho, la palabra rema viene del griego. La palabra rema, que es enunciado, es lo que es dicho, que es la palabra que estoy hablando ahorita. Cuando nosotros hablamos de la palabra, es el verbo, es una declaración, es el verbo hablar, ¿verdad? Es el verbo de hablar la palabra de Dios. Entonces no es nada más de quedarme con la palabra en mi mente, que por supuesto es bueno, pero también cuando la declaro, eso también trae poder. Y también existe lo que es la palabra logos, ¿verdad? La palabra logos, que es como el logos, Jesucristo. Sabemos que Él es el verbo, ¿verdad? Él es la palabra de Dios, Él es la autorrevelación de luz, por decir, y Él también es la palabra de redención. Él es el que nos trae redención, ¿verdad? Él es camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él es la palabra de vida. Y Jesucristo no solamente nos da la palabra de Dios, recordemos que Él es la palabra de Dios. Entonces, quería hacer esa aclaración rapidita, no sé por qué entré a eso, pero quería darles esa aclaración. Pero por supuesto que Dios en su misericordia, hermanos, y en su soberanía en nuestras vidas, hace milagros,
obras aún con personas en personas que son pocas de fe, que flaquean en su fe, y Él hace milagros, pero es algo muy hermoso cuando nosotros estamos plenamente confiados, más y más va creciendo nuestra fe, más y más va creciendo nuestra dependencia de Dios, así como lo vemos en la vida de Abraham, porque, como dije, solamente menciono esta parte por el contexto de palabras, pero sabemos que en la vida de Abraham habían varias ocasiones que él tuvo que depender del Señor, de lo que Dios le decía que iba a hacer. Y él pudo ver muchos milagros y nosotros podemos ver muchísimos milagros. Yo puedo dar un testimonio antes de continuar. La vida, por decir, mi esposa. Cuando Rosana, hablando del contexto de palabras, cuando Rosana algunos recuerdan esto, que nosotros no pudimos tener hijos nos tomó como 5 años antes de tener a Julia. Yo sé que hay otras personas que pueden compartir el testimonio. Espero que se le traiga esperanza también, porque es para la gloria de Dios. Pero mi esposa no podíamos concebir babies, y entonces, pero un día estábamos aquí en la capilla, el pastor Juan Vallejo estaba pastoreando en ese entonces, y estaba teniendo un tiempo de administración. El Señor le puso en el corazón, el Espíritu Santo le puso en el corazón orar por sanidad por alguien y por muchas personas. Pero en ese entonces mi esposa, el Señor le hizo recordar la palabra. Juan habló la palabra de Dios. Mi esposa obedeció o creyó la palabra de Dios. Ella subió, el hermano Juan, pastor Juan, puso manos sobre ella, y cuando su fe, la palabra de Dios, y recuerden como el manto que hablamos acerca de ese tacto, fue la fe de que ella puso su fe en la palabra de Dios, puso su fe en lo que estaba siendo proclamado, ¿verdad? Lo que estaba siendo dicho, y para no hacérsela muy largo, ella fue sana, y nuestro milagro tenemos ahorita, que se llama Julia, ¿verdad? Ya todos conocen a mi Julita linda, y también a Amelia, una historia muy, muy similar. Así que, y hay muchos testimonios que podemos compartir. Yo hablo mi testimonio personal, pero Dios ha sido tan bueno, pero tiene que ver con esa confianza en quien Dios dice ser, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y dice la palabra en 1 de Juan 5, versículo 14 al 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y cuando hacemos nosotros apego a la confesión, ¿no? a la palabra de Dios, la confesión de la palabra de Dios, y la acompañamos con la fe, Dios hace cosas sobrenaturales, ¿verdad? Dios hace cosas hermosas. Acabo de dar el testimonio de mi hija, y hay, como dije, hay miles de ejemplos y personas que pueden testificar. Tal vez un día tengamos un tiempo de simplemente testificar y dar gloria a Dios por su bondad, por su grandeza, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Ahorita usted mismo puede decir: Señor, confío, y declare usted la palabra de Dios sobre un familiar, sobre usted mismo, y créale al Señor sin dudar. Y si usted está dudando, pídale al Señor que le dé ese don de fe, porque también ese es un don que Dios da, ¿no? Entonces pídale: Señor, dame fe. Señor, declaro fe ahorita por esa persona que está escuchando, que te ha estado creyendo por 50 años, por este cambio, por esta sanidad, por este encuentro contigo, Señor. Ahorita mismo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, y se cumple ese milagro, porque tú siempre cumples tu palabra, Señor. Nunca regresa vacía. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo en este momento, Señor. Gracias, Señor. Cuando nosotros hacemos este apego, hermanos, con la fe, Dios obra, ¿ok? Dios obra. Hablamos acerca de la fe. Busque ese mensaje también. Y como dice aquí en el versículo 15, dijo: y sabemos que Él nos oye
en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones, podemos confiar de que está hecho. Así que tenemos que operar en fe, tenemos que operar en confianza en lo que Dios dice. Y ahora, si sigamos viendo las palabras que usa Dios con Abraham, es tan poderoso porque así nos habla Él a nosotros. Y por eso quise continuar con este mensaje, porque creo que es muy importante que podamos ver esto. Le dijo, será tu nombre Abraham, que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de las muchedumbres. Que recordemos nuevamente que él no tenía hijos, él no había experimentado ese milagro de parte de Dios, pero Dios lo declara como que si ya hubiese pasado. Y en la mente y el corazón de Dios, para usted, para mí, para su iglesia, para sus hijos, para todos que se quieran acercar a Él ya está hecho. Ese milagro ya está hecho en los ojos del Señor. Y Abraham proclama lo... ¿Cómo lo digo? Abraham proclamó lo que no había pasado, ¿ok? Lo que no había pasado todavía, en anticipación que sí iba a pasar. ¿Okay? Proclamó lo que no había pasado como que si ya pasó esencialmente, ¿no? Como que si ya Dios había cumplido lo que le había prometido, aunque no lo había prometido, no lo había cumplido todavía, pero él estaba confiado de que Dios sí lo va a hacer. ¿Y cómo hablamos nosotros? Cuando nosotros nos encontramos en una situación un poco tensa, un poco desafiante, o que vemos que o tal vez aquí no, ¿cómo va a haber cambio aquí? No veo salida de esto. Usted tiene que recordar quién es Dios y lo que Dios le ha prometido. Y si usted no ha recibido una promesa de parte del Señor, usted tiene que estar más en la palabra de Dios. Tiene que pasar más tiempo en oración y más tiempo buscando la voluntad del Señor. Y con eso también quiero hacer una nota. No es de que usted siempre tiene que tener una palabra para cada situación. Con la palabra de Dios es suficiente, hermanos. Usted simplemente familiarícese con la palabra de Dios, porque se me viene a la mente cuando voy a usar un ejemplo humano. Cuando yo hablo con mi mamá, por decir, ¿okay? Para usar en contexto de un padre o una madre, cuando yo hablo con mis padres y yo comparto con ellos, hay algo que mi papá, yo soy un hombre de 36 años, ¿ok? 37. Pero yo todavía le puedo pedir un consejo a mi papá, y yo estoy atento y me trae confort escuchar lo que él me dice, ¿verdad? Porque y no necesito necesariamente, es simplemente el poder escuchar la voz de mi padre, a eso es lo que voy. Es simplemente escuchar la voz de mi papá, a mí me trae grado, me trae paz, me hace recordar que soy amado, ¿sí me explico? Como padre, ¿verdad? Cuando yo hablo cuando hablo con mi papá, y nuevamente usé ese ejemplo porque estamos hablando de nuestro Padre Dios, como nosotros confiamos en su palabra. Sé de que no importa la situación, ahí está. Ahora Dios siendo perfecto, podemos confiar de que Él va a cumplir lo que dice ser, y no es siempre de buscar una palabra, no siempre que yo llamo a mi papá estoy esperando que me diga algo que me aliente. Simplemente el escuchar su voz, simplemente el pasar tiempo con él, eso me alienta. ¿Sí me explico? Y espero, y mucho más cuando estamos pasando tiempo con Dios. Y entre más nos familiarizamos con la palabra de Dios, más podemos estar firmes en lo que Él nos promete. A eso quería llegar. Entonces, sí, y también nos ayuda a no vivir en la duda, ¿no? Si Jesús les dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenos
regalos a sus hijos, cuánto más su Padre en el cielo les dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Entonces nosotros tenemos que estar confiados de que Dios es bueno, estar confiados de que Él nos, entre más conocemos su voz, más conocemos su palabra, más declaramos sus promesas, más seguros vamos a estar y más firmes y más victoriosos vamos a vivir esta vida en caminar con Dios, ¿no? Y otra cosa, no estoy hablando de la negación, ¿ok? No estoy hablando de, no se trata de negar una realidad, ¿ok? Eso es muy también peligroso porque Abraham no estaba diciendo, tengo muchos hijos, yo ya tengo muchísimos hijos, pero no tenía ningún hijo. A veces es una idea muy ironía de esta proclamación de fe, que es como que lo ponen pero lo que están haciendo es más bien, dicen, tienes que negar lo que está pasando, y que yo no estoy negando mis síntomas. Si yo estoy enfermo, yo no puedo negar mis síntomas. Que y algunos dirán, oh, los síntomas son del diablo y realmente yo no estoy enfermo. No, pues deja de vomitar entonces. Si no estás enfermo, pues deja de vomitar y deja de toser, que estoy tratando de ver la película. No, no, pero si no estás enfermo, pues ¿por qué estás tosiendo? Pues no, la idea es que sí estás enfermo y por eso vas a tener que depender de Dios. Si a mí me duele la panza, me duele la panza. No. Y lo vimos también si recuerdan en Filipenses 2, cuando Pablo, hablando de, ¿cómo se llama el muchacho? Epaphroditus, Apofradito, dice que estuvo enfermo a punto de morir. Que mi punto es que, los cristianos nos enfermamos, we get sick. Pero la idea es que aunque la realidad sea que yo esté enfermo, tengo que ver la realidad más grande todavía, que es más grande que ese obstáculo, esa enfermedad, es la proclamación de las promesas de Dios, es someterme a la realidad más alta. Entonces no quiere decir que yo no voy a orar, porque bueno, estoy enfermo. No, voy a orar y confiar y dejar que mi fe se levante y se aferre a las promesas de Dios. Y en Romanos 4:17 nos dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó y el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lea esa parte nuevamente. Y aquí está hablando de Abraham. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que hace Dios. Nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cosas que no se han materializado todavía, Él las llama a la existencia. Dios, ese es el Dios que, recordemos que la semana pasada hablamos que solamente Él tiene ese poder creativo. Y nosotros podemos contar en Dios, hermanos. Y cuando nosotros alineamos nuestros corazones, nuestras mentes con las promesas de Dios, nosotros vamos a ver las mismas cosas. Vamos a poder declarar las cosas ya con fe, ya no second guessing, sin dudar. Y usted ahorita mismo también puede declarar, yo veo a esta persona salva, yo veo a esta persona sana, yo veo esta relación restaurada, yo veo este matrimonio restaurado. Cambiemos nuestro vocabulario, cambiemos nuestra expectativa en lo que Dios quiere hacer. Y continúa en el verso 18 del 20, dice, de Romanos, dice, Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar, esa palabra véanla, al considerar su cuerpo, que estaba ya
como muerto, siendo de casi 100 años, recuerden que tenía 99 años, a la esterilidad de la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Como mencioné antes, él no tuvo que negar que él estaba viejo. Yo no tengo que negar que me duele la panza. Usted no tiene que negar que estás mal, físicamente hablando en ese contexto. No es cuestión de negar eso. Si estás enfermo, estás enfermo. La idea ahora es poner tus ojos en el que es más grande que esa enfermedad. Y tu confesión es más grande que el diagnóstico. Que la palabra de Dios sea más grande que el alistado que te haya dado el doctor. Es mucho más grande que esa lista de los papeles de divorcio. Es mucho más grande. Usted nómbrelo. Dios, la palabra de Dios es mucho más grande que cualquiera de su situación que usted se vea. Recuerde, Él es su restaurador, Él es su sanador, Él es el que hace todas las cosas que no son como que si fuesen. Amén. Aférrese a esa promesa. Ya casi vamos concluyendo. Okay, se trata de darle voz, darle voz a la verdad, y hablando de la verdad, nuevamente estoy hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que nos promete la Biblia. Nosotros culturalmente a los humanos, somos bastante negativos. Eso nunca va a cambiar, esto siempre va a ser así, ahí déjalo, así siempre va a ser así, eso nunca va a cambiar. Pero si hablamos de esa manera, ¿qué tipo de poder? Bueno, ese es el punto, el poder de nuestras palabras. Si no cambia nuestras perspectivas, ¿cómo esperamos que cambie la perspectiva de otras personas? Tiene que ver el cambio en nosotros primeramente. Tiene que ver el cambio en mí. Tiene que ver cómo voy a yo esperar que personas tengan fe, la fe básica de decir, soy un pecador, necesito ser restaurado, necesito ser a salvo, necesito a Jesucristo. Si yo, que ya soy salvo, no hablo como una persona salva, ¿cómo puede ser posible que voy a hablar así? Y esperar que la otra persona vea que coma del fruto. ¿Para qué ¿Quién quiere comer así ese tipo de fruto? Tengo que tener mucho cuidado cómo hablo. Nuevamente, nuestras palabras traen muchísimo, muchísimo poder. Nosotros, como hijos de Dios, seamos conscientes de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Y como personas de fe somos llamados a vivir una vida más abundante. No es más que un llamado, es una realidad. Él nos ha dado esta vida abundante. Él nos ha dado esta vida más abundante. ¿Okay? Y una aclaración que me gustaría hacer. Todos, hermanos, tenemos tiempos de duda. Okay, todos tenemos tiempos de duda, y por eso la palabra habla tanto acerca de la fe, la importancia de la fe. Y espero que esté de acuerdo, pero bueno, si no está de acuerdo, pues póngase de acuerdo, porque es la verdad. Y quería hacer esta aclaración, porque la duda y la incredulidad son distintas, no es la misma cosa. La incredulidad es poner la fe en la duda. ¿Okay? La incredulidad es poner la fe en la duda. Podemos ver nosotros cómo hay un progreso en la fe de Abraham. Podemos ver nosotros cómo hay un progreso en la fe nuestra, porque en la fe de Abraham, porque vimos que él fue obediente en muchas de las cosas que el Señor le habló. Nosotros también podemos ver ese desarrollo en nuestras vidas cuando confiamos en lo que Dios nos dice que va a hacer. Y iglesia, recordemos que nosotros somos llamados a ser diferentes. Y con esta cuestión ¿por qué quería hacer esta aclaración acerca de la incredulidad?
y lo que es la duda, todos tenemos un tiempo que dudamos, pero tenemos la oportunidad de cambiar nuestras mentes y decir, ok, aunque tal vez en mi carne o en mi limitación humana yo no pueda verlo, Dios es un Dios sobrenatural y Él puede cumplirlo. Y 2 Corintios 10, 3 al 5 nos dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Señor, cambia nuestras palabras. Señor, cambia nuestra perspectiva. Señor, cambia nuestras palabras. Señor, queremos hablar palabras de fe. Queremos hablar palabras que van de acuerdo a tu palabra, que van de acuerdo a tus promesas. Y si usted desea eso, vamos a pedirle al Señor que ayude a cambiar nuestro lenguaje. Y como yo creo que lo mencioné la semana pasada, más de ser mal hablado, en decir voy a decir malas palabras, es más que una mala palabra, una grosería. Se trata, y eso también va a ir cambiando, pero, y obviamente estoy hablando a los hijos de Dios. Usted puede ser una persona que nunca, usted nunca ha dicho una mala palabra en su vida, pero usted no conoce a Jesucristo, pues está igual que la persona que es un mal hablado en contexto de si estás alejado de Dios. Entonces, hermanos, a los hijos de Dios, cambia tu lenguaje hasta que te transformes en una persona de fe. Ya no hables duda, ya no hables mentiras, que ya fuiste sacado del mundo para poder ser luz y sal en este mundo, en esta tierra. Casi podría entrar más en detalle con todo lo que está pasando ahorita, pero tenemos que cambiar primeramente nosotros para poder ver cambios en el mundo. Y recuerda, hermano, que aquel que empezó la buena obra en ti, la va a completar. Amén. Eso tenga, si usted es una persona de fe, si es una persona que ha entregado su vida al Señor, los quiero animar a que primeramente confiese, ore y pídale al Señor que transforme su lenguaje. Y eso es, ¿por qué no oramos juntos ahorita? Y con esto concluimos. Señor, primeramente te pedimos perdón, Señor, porque por nuestro lenguaje a veces no nos damos cuenta o a veces nos llenamos con más de lo que está ocurriendo afuera y eso se vuelve esa se vuelve nuestra influencia, esa se vuelve nuestra comida, cuando nuestra comida debe ser tu palabra, Señor, que es, por algo le dices el pan de vida, Señor, por algo tú eres el pan de vida, porque tenemos que alimentarnos, Señor. Que si nosotros comemos de ti, Señor, nunca vamos a estar hambrientos. Si tomamos del agua viva de tu Espíritu Santo, Señor, nunca vamos a saciar. Nunca nos vas a dejar, you never leave us wanting. Nunca nos quedamos esperando, Señor, o deseando nada, porque tú eres suficiente para nosotros, Señor. Y queremos, entre más nos llenemos de ti, Señor, que tus palabras sean las que fluyan por nuestras bocas, de nuestras bocas, y que podamos traer esperanza y perspectiva y gloria a ti, Señor. ¿Cómo deseamos, Señor, hacer tu voluntad, Señor? Te exaltamos, Señor, y pedimos de que tú abras nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, a ver las cosas que nos están impidiendo, que están tratando no nos permiten crecer en esta área de las palabras que usamos, Señor, y pedimos que lo quites ahorita mismo, Señor. Revela esas cosas y ayúdanos, Señor, a caminar en integridad, en santidad, en pureza, Señor, así como lo hizo Abraham, así como somos llamados a caminar como Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, mientras tú nos transformas de adentro para afuera.
Sabemos que no lo podemos hacer perfectamente, Señor, pero sí queremos caminar en obediencia. Y no queremos usar esa excusa de que yo no soy perfecto, entonces no, al contrario, queremos caminar como Jesús. Somos llamados a ser luz y sal, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos a los paternos de ese mundo, pero ser transformados por la renovación de nuestras mentes, Señor. Y eso lo recibimos y decimos gracias y sí y amén a lo que tú nos dices, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia, y como dije, muy pronto los vamos a ver y vamos a poder alabar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores juntos. Amén. Amén.